Imagina que una voz invisible te habla. No tiene rostro. No tiene pruebas. Pero exige obediencia absoluta. No te promete certezas, solo órdenes. Y tú obedeces. Así comienza una de las historias más influyentes y perturbadoras de la humanidad. No con una revelación clara, no con evidencia, no con razonamientos, sino con una voz y un hombre que decide creerle. Ese hombre se llamaba Abraham. Luego sería Abraham. Y con él nace algo mucho más grande que una familia o una fe. Nace un modelo mental que aún hoy gobierna millones de conciencias. Abraham vive en Ur de los Caldeos, una ciudad próspera, organizada, con leyes, comercio y dioses visibles. Dioses con templos, estatuas, rituales claros. No perfectos, pero al menos verificables. Y entonces aparece una orden que rompe toda lógica. Deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre. Ve a la tierra que yo te mostraré. No hay mapa. No hay contrato. No hay garantía. Solo una promesa vaga y una exigencia total. Desde una mirada filosófica, este momento es clave. Abraham no actúa por evidencia, actúa por fe. Y no por una fe reflexiva, sino por una fe obediente. No pregunta quién habla. No cuestiona por qué. No exige señales. Simplemente acepta. Y ese acto será elevado, siglos después, como virtud suprema. Pero detengámonos un segundo. ¿Qué tipo de moral nace de obedecer sin preguntar? Abraham abandona su hogar, rompe con su pasado y se lanza al desierto persiguiendo una promesa invisible. Y aquí surge la primera gran grieta. Si esta historia fuera contada hoy, no la llamaríamos revelación, la llamaríamos delirio. Pero cuando el tiempo la sacraliza, el delirio se convierte en doctrina. El Dios que se presenta a Abraham no dialoga, ordena. No explica, exige. No se somete a juicio, se coloca por encima de cualquier razonamiento humano. Y Abraham acepta ese marco sin resistencia. En términos modernos, estamos ante el nacimiento de la sumisión religiosa como valor. A cambio, Abraham recibe una promesa, descendencia numerosa, tierras, bendición. Curiosamente, promesas siempre futuras, nunca inmediatas. Porque una promesa que no se puede verificar hoy es perfecta para mantener la obediencia mañana. Pasan los años. Abraham envejece. La promesa no se cumple. No hay hijos. No hay herencia. Solo espera. Y aquí la historia se vuelve todavía más humana y más problemática. Sara, su esposa, no puede concebir. Y la solución no viene de Dios, sino de la costumbre cultural, tener un hijo con la esclava Agar. Abraham acepta. Tiene un hijo, Ismael. Problema resuelto, hasta que Dios interviene de nuevo. Ahora Dios rechaza a Ismael. No es el hijo correcto. No es el plan correcto. No es la línea elegida. La pregunta es inevitable: ¿qué culpa tiene Ismael? Ninguna. Pero en esta narrativa, la elección divina no responde a justicia, sino a preferencia. Dios elige, y su elección redefine el valor de las personas. Algunos cuentan. Otros sobran. Sara finalmente queda embarazada. Nace Isaac. El hijo prometido. El milagro. La validación tardía. Y entonces, cuando todo parece encajar, la historia da el giro más inquietante. Dios decide probar a Abraham. No con una pregunta. No con un dilema moral. Con una orden directa. Sacrifica a tu hijo. No a cualquier hijo. Al hijo prometido. Al hijo esperado. Al hijo amado. Aquí el relato alcanza su punto más oscuro. Y también su punto más revelador. Porque no se trata solo de Abraham. Se trata de qué tipo de fe se nos está enseñando a admirar. Abraham no discute. No duda. No se revela. Prepara el altar. Afilia el cuchillo. Carga la leña. Y su hijo camina a su lado sin saber que él es la ofrenda. Desde una ética racional, esto es inadmisible. Desde una ética religiosa, se convierte en ejemplo. Y ese contraste debería incomodarnos profundamente.
Porque si la obediencia a Dios justifica el asesinato de un inocente, entonces la moral deja de ser humana y se vuelve peligrosa. Justo cuando el cuchillo está en alto, la orden se detiene. Dios interviene. Todo era una prueba. Isaac se salva. Abraham es felicitado. Ha demostrado su fe. Pero la pregunta sigue en el aire, incómoda, sin respuesta oficial. ¿Y si Abraham no hubiera escuchado la segunda orden? ¿Y si el cuchillo hubiera bajado? La fe que no cuestiona es una fe que puede matar. Y esta historia, lejos de ser un simple mito antiguo, se convierte en el molde moral de 3 religiones que dominarán medio planeta. Aquí no se nos enseña a pensar. Se nos enseña a obedecer. Y ese será el legado más duradero de Abraham. La escena termina y el relato nos pide algo muy concreto: admiración. Admira a Abraham. Admira su fe. Admira su obediencia. Pero si quitamos el barniz sagrado y dejamos solo los hechos, lo que queda es inquietante. Un padre dispuesto a matar a su hijo porque una voz lo ordenó. La historia insiste en que todo fue una prueba. Y aquí aparece uno de los conceptos más peligrosos del pensamiento religioso: la prueba divina. Porque una prueba que puede implicar la muerte de un inocente no evalúa virtud, evalúa sometimiento. No mide bondad, mide docilidad. Desde una perspectiva filosófica, esto rompe con cualquier ética racional. Kant diría que usar a un ser humano solo como medio, en este caso, Isaac como instrumento de una prueba, es moralmente inaceptable. Pero la narrativa bíblica no solo lo acepta, lo celebra. Y ese es el punto clave: la moral queda subordinada a la voluntad divina. En este marco, lo bueno deja de ser bueno por sí mismo. Es bueno porque Dios lo ordena. Y si mañana Dios ordena lo contrario, entonces lo contrario también será bueno. Así nace una moral volátil, peligrosa, imposible de cuestionar. La historia de Abraham establece un precedente brutal: si Dios manda, la razón se calla. Y ese principio no se queda en el Génesis. Viaja intacto a lo largo de los siglos. Se filtra en guerras santas, inquisiciones, atentados, sacrificios simbólicos y reales. Siempre con la misma excusa: Dios lo pidió. Pero volvamos a Abraham. Porque hay otro detalle que rara vez se discute. Isaac no consiente. Isaac no elige. Isaac no tiene voz. La fe de Abraham se ejerce sobre el cuerpo de otro. Y eso debería alarmarnos. Porque cuando la fe necesita víctimas para demostrarse, ya no es fe, es poder. Después del episodio del sacrificio, Abraham es recompensado. Bendiciones, descendencia, promesas reafirmadas. El mensaje es claro y brutalmente efectivo: obedecer, incluso cuando duele, incluso cuando contradice la moral básica, trae recompensa. Desobedecer no es una opción contemplada. Y aquí aparece una pregunta incómoda que el texto nunca responde: ¿qué clase de Dios necesita pruebas de lealtad tan extremas? Un Dios omnisciente no necesita comprobar nada. Ya lo sabe todo. Entonces, ¿para quién es la prueba? No es para Dios. Es para el lector. Para enseñar, para adoctrinar, para grabar a fuego una idea simple: la fe verdadera no duda. Søren Kierkegaard, siglos después, llamaría a esto el salto de fe. Un salto que suspende la ética. Abraham, según esta visión, trasciende lo moral para obedecer lo divino. Pero aquí el problema no es teórico, es práctico. Cuando se enseña que lo divino está por encima de la ética, cualquier atrocidad puede ser justificada. El relato de Abraham no es solo una historia antigua. Es un manual psicológico. Enseña a callar la duda, a desconfiar de la razón, a glorificar el sacrificio, incluso el más absurdo. Y lo hace con una narrativa emocionalmente poderosa: un padre, un hijo, una prueba, un final feliz. Pero el daño ya está hecho. Isaac sobrevive, sí. Pero la idea queda sembrada. Y las ideas, a diferencia de los hijos, no siempre se salvan a último momento. Abraham se convierte en el padre de la fe. No porque pensara, sino porque obedeció. No porque cuestionara, sino porque se sometió. Y esa paternidad simbólica tiene consecuencias enormes. Judaísmo, cristianismo e islam lo reclaman como ancestro espiritual. 3 religiones, una raíz común, un mismo patrón: obedecer primero,
entender después, si es que se permite entender. En el Islam, el hijo a sacrificar cambia según la tradición, pero el mensaje es idéntico. En el cristianismo, el sacrificio se amplifica, ahora Dios sí deja morir a su hijo. La prueba se consuma. El símbolo se vuelve central. La cruz reemplaza al altar de piedra. El cuchillo baja. Y se nos pide admiración otra vez. La figura de Abraham, entonces, no es solo un personaje. Es un molde. Un molde mental que normaliza la idea de que la fe auténtica implica renuncia, dolor y silencio. Y que cuestionar es fallar. Dudar es traicionar. Pensar es peligroso. Y sin embargo, si algo revela esta historia con claridad brutal, es que la fe absoluta no es una virtud inocente. Es una herramienta poderosa. Puede unir, sí. Pero también puede cegar. Puede consolar, o justificar lo injustificable. Abraham creyó. Y por creer, estuvo dispuesto a todo. La pregunta que queda flotando no es qué tan grande fue su fe. La pregunta es, ¿qué tan alto estamos dispuestos a pagar por seguir venerándola? La historia de Abraham no sobrevive miles de años por casualidad. Sobrevive porque funciona. Funciona como mito fundacional, como herramienta política y como ancla psicológica. No es solo un relato espiritual, es una estructura de poder elegantemente disfrazada de fe. Abraham no funda un templo. No escribe leyes. No deja mandamientos grabados en piedra. Deja algo más eficaz, una narrativa. Y las narrativas, cuando son simples y emocionales, gobiernan mejor que cualquier ejército. Piénsalo un momento. Abraham es el arquetipo perfecto para un pueblo nómada y luego conquistador. Un hombre que abandona su tierra porque Dios lo ordena. Un hombre que cree que la tierra le pertenece porque Dios se la prometió. Un hombre que acepta que otros queden fuera de la promesa. Elegidos y no elegidos. Dentro y fuera. Nosotros y ellos. La promesa de la tierra no es inocente. Nunca lo fue. No se trata solo de fe, se trata de legitimación. Si Dios prometió esa tierra, entonces habitarla no es invasión, es destino. Desplazar a otros no es violencia, es cumplimiento divino. Y así, una narrativa religiosa se convierte en justificación geopolítica siglos antes de que existiera la palabra geopolítica. Abraham no recibe la tierra de inmediato, pero la promesa queda flotando como un cheque en blanco eterno. Cada generación puede reclamarlo. Cada conflicto puede invocarlo. Porque una promesa divina no caduca. No prescribe. No se somete a revisión histórica. Aquí aparece un detalle clave: Abraham no tiene pruebas materiales de su pacto con Dios. No hay testigos externos. No hay registros independientes. Todo descansa en el relato. Y eso es precisamente lo que lo hace poderoso. Un relato no se falsifica fácilmente. No se excava. No se refuta con ruinas. Vive en la memoria colectiva. Desde el punto de vista antropológico, Abraham cumple la función de padre común. Unifica tribus distintas bajo una genealogía compartida. No importa si es literal o simbólica, importa que funcione. Si todos descienden de Abraham, entonces todos comparten una identidad, una misión y un Dios. Pero toda identidad compartida necesita un límite. Y ese límite es el otro. El que no pertenece a la promesa. El que no es hijo legítimo. Ismael queda fuera. Los pueblos vecinos quedan fuera. Y así, el relato no solo une, también separa. La elección divina, presentada como bendición, es en realidad un mecanismo de exclusión. Ser elegido implica que otros no lo son. Y cuando esa elección viene de Dios, discutirla es blasfemia. No hay debate posible. No hay negociación moral. El poder queda blindado. Con Abraham nace algo crucial: la idea de que la autoridad no necesita justificarse racionalmente si se presenta como voluntad divina. El líder no manda porque sea justo o sabio, manda porque Dios así lo quiere. Y el pueblo no obedece por convicción, obedece por fe, o por miedo. Miedo a desobedecer. Miedo a perder la bendición. Miedo a quedar fuera del pacto.
La figura de Abraham enseña a confiar más en la promesa que en la realidad inmediata. Y eso, psicológicamente, es devastador y brillante a la vez. Si la vida va mal, no es que la promesa sea falsa, es que hay que esperar más. Tener más fe. Obedecer mejor. Este esquema se repite una y otra vez en la historia religiosa. El fracaso nunca invalida la creencia, solo refuerza la culpa del creyente. Abraham esperó décadas. Tú también puedes. Abraham obedeció sin ver. Tú también debes. Y así, el relato se vuelve inmune al tiempo y a la evidencia. Lo más inquietante es que Abraham no es presentado como un hombre excepcional por su inteligencia, su ética o su compasión, sino por su capacidad de someterlo todo, familia, razón, moral, a una autoridad invisible. Ese es el modelo que se transmite. Ese es el héroe. No el que cuestiona. No el que duda. No el que protege al inocente. El que obedece. Cuando las religiones posteriores miran hacia Abraham, no buscan un pensador, buscan una legitimación. Nuestra fe viene de lejos, dicen. Nuestro Dios habló primero. Abraham se convierte en el certificado de antigüedad del poder religioso. Y cuanto más antiguo parece un mito, más difícil resulta cuestionarlo. Porque atacar a Abraham no es solo criticar una historia, es desafiar identidades, tradiciones, patrias, guerras y millones de certezas heredadas. Por eso Abraham sigue siendo intocable. No porque sea claro, sino porque es fundamental. Si Abraham cae, todo el edificio tiembla. Y tal vez por eso nunca se nos invita a preguntarnos algo tan simple y tan peligroso como esto. ¿Y si Abraham estaba equivocado? ¿Y si la voz no era divina? ¿Y si la obediencia no fue virtud, sino error? Esa pregunta, curiosamente, es la única que el relato no permite formular. Abraham no solo es presentado como creyente. Es presentado como ejemplo moral. Y ese detalle lo cambia todo. Porque no estamos hablando de una historia neutra, sino de un modelo que se enseña, se repite y se celebra desde la infancia. A los niños no se les dice, esta es una historia compleja. No se les dice, esto plantea dilemas éticos profundos. Se les dice, Abraham obedeció a Dios y eso estuvo bien. Y ahí está el problema. Porque si Abraham es moralmente admirable, entonces la obediencia ciega se vuelve virtud. Y si la obediencia ciega es virtud, la ética deja de ser un ejercicio racional para convertirse en una cuestión de autoridad. No importa que se ordene, importa quién lo ordena. Este punto es devastador desde cualquier filosofía ética mínimamente consistente. En la ética humanista, el valor supremo es el bienestar del ser humano. En la ética racional, las acciones se evalúan por sus consecuencias. En la ética del cuidado, proteger al vulnerable es central. Pero en la ética abrahámica, tal como se presenta aquí, todo eso queda suspendido si Dios interviene. Y eso es exactamente lo que Kierkegaard celebraba, y lo que debería alarmarnos. La famosa suspensión teleológica de la ética, implica que Abraham hace lo correcto al estar dispuesto a matar a su hijo, porque su objetivo último es obedecer a Dios. La moral humana se subordina a un fin superior. Pero el problema es evidente, si aceptamos ese principio, ya no existe límite moral. Todo puede justificarse. No es casualidad que esta lógica aparezca una y otra vez en episodios históricos donde la religión legitima violencia. No importa si hablamos de cruzadas, yihad, inquisición o terrorismo moderno. El mecanismo mental es el mismo, la orden divina anula la compasión humana. Y Abraham es el punto de partida simbólico. Ahora bien, alguien podría decir, pero Isaac no murió. Cierto. Pero esa defensa es superficial. Porque la enseñanza no está en el resultado, sino en la disposición. Abraham estuvo dispuesto. Y esa disposición es la que se glorifica. Si mañana Dios no hubiera detenido la mano, ¿habría sido menos virtuoso Abraham? El texto sugiere que no. De hecho, habría sido todavía más obediente. Más fiel. Más perfecto. Eso debería helarnos la sangre. La historia no nos enseña a proteger a los hijos, nos enseña a ofrecerlos. Literal o simbólicamente. Ofrecer tiempo, cuerpo, pensamiento, libertad. Todo puede ponerse en el altar si Dios lo pide.
Y aquí aparece otro elemento perturbador: Dios no explica por qué pide el sacrificio. No hay razón pedagógica explícita. No hay mensaje moral claro. Solo una prueba. Una prueba que genera terror, trauma y silencio. Desde una mirada psicológica moderna, el episodio es profundamente violento. Isaac camina con su padre hacia lo que podría haber sido su muerte. ¿Confía? ¿No entiende? ¿Obedece? Es el espejo perfecto de lo que se espera del creyente: confiar incluso cuando no comprende, incluso cuando duele. Y luego, como si nada, la historia sigue. No hay diálogo posterior. No hay trauma reconocido. No hay reparación. Isaac sobrevive y el relato pasa página. Porque el foco nunca estuvo en el hijo. Siempre estuvo en la fe del padre. Eso nos dice algo inquietante sobre las prioridades del relato. Abraham no es evaluado por su capacidad de amar, sino por su capacidad de renunciar al amor. No por proteger la vida, sino por estar dispuesto a sacrificarla. Y ese giro conceptual es uno de los más peligrosos que ha producido la religión. Porque cuando renunciar a lo humano se vuelve sagrado, lo humano empieza a valer menos. Esta historia, repetida durante siglos, ha enseñado a millones que sentir duda es debilidad, que cuestionar es pecado y que el sufrimiento puede ser noble si tiene un sello divino. Ha normalizado la idea de que el dolor tiene sentido, aunque no sepamos cuál. Y que no debemos buscarlo, solo aceptarlo. Pero aquí surge una pregunta imposible de ignorar. ¿Y si el verdadero acto moral hubiera sido decir no? ¿Y si Abraham hubiera bajado el cuchillo y hubiera dicho: si este mandato viene de Dios, entonces este Dios no merece obediencia? Ese acto habría sido profundamente ético. Profundamente humano. Pero el relato no lo contempla como opción. Porque una religión basada en el cuestionamiento no se sostiene fácilmente. Una religión basada en la obediencia, sí. Abraham no es peligroso por lo que hizo, sino por lo que representa. Representa la victoria de la autoridad sobre la conciencia. Del mandato sobre la empatía. De la fe sobre la razón. Y mientras esa victoria siga siendo celebrada, el problema no es solo histórico. Es actual. Porque cada vez que alguien dice Dios quiere, Abraham vuelve a levantar el cuchillo. Abraham no vive solo en los textos antiguos. Vive en la forma en que pensamos la obediencia, la autoridad y el sacrificio. Vive cada vez que alguien justifica una decisión injusta apelando a algo superior. Vive cuando se pide fe donde debería pedirse evidencia. Vive cuando se exige silencio en lugar de preguntas. Porque el legado más profundo de Abraham no es religioso. Es psicológico. La historia entrena la mente para aceptar una idea clave: que hay verdades que no deben ser examinadas. Y una vez que esa idea se instala, no importa si el contexto es religioso, político o cultural. El mecanismo ya está aprendido. Abraham enseña que obedecer duele, pero ennoblece. Que dudar alivia, pero condena. Y ese aprendizaje se vuelve peligrosamente transferible. Hoy no es Dios quien pide el sacrificio, pero el esquema sigue intacto. Puede ser la patria. Puede ser la ideología. Puede ser el líder. Siempre hay algo más grande por lo que vale la pena apagar la conciencia. Y aquí ocurre algo curioso: si trasladáramos la historia de Abraham a un contexto moderno, nadie la celebraría. Un hombre que dice escuchar una voz invisible y decide matar a su hijo sería detenido, no venerado. No habría debate teológico. Habría intervención psiquiátrica. Pero el tiempo, ese gran maquillador moral, transforma el horror en símbolo y el símbolo en virtud. Este doble estándar debería inquietarnos más de lo que lo hace. ¿Por qué algo que nos parece monstruoso hoy nos parece sagrado ayer? ¿En qué momento la antigüedad se convirtió en argumento moral? La figura de Abraham sigue siendo intocable porque cumple una función esencial. Protege la idea de que la fe está por encima del juicio humano. Si Abraham se equivoca, si Abraham fue víctima de una ilusión, si Abraham actuó mal, entonces todo el edificio que se levanta sobre él queda en duda. Y ese edificio es enorme. Religiones, leyes, identidades nacionales, conflictos territoriales, discursos morales. Demasiado peso apoyado sobre un solo relato como para permitir que alguien lo sacuda con preguntas incómodas. Por eso Abraham no se analiza, se venera.
No se estudia críticamente, se defiende. No se discute, se enseña. Y aquí aparece el último giro irónico. Abraham es recordado como el padre de la fe, pero su historia es también una advertencia sobre los peligros de la fe sin límites. Una advertencia que el propio relato parece ignorar. Porque si algo nos muestra este mito, es que la fe absoluta no humaniza. Exige. Consume. Prioriza ideas por encima de personas. Promesas por encima de vidas. Y cuando eso ocurre, la moral deja de proteger y empieza a justificar. Abraham creyó que obedecer era amar a Dios. Pero amar a Dios nunca debería implicar dejar de amar a los seres humanos. Esa es la lección que el relato nunca se atreve a enseñar. Hoy, en sociedades que se consideran modernas, racionales y críticas, seguimos repitiendo la historia sin cuestionarla. Seguimos presentándola como ejemplo. Seguimos llamándola fundamento. Seguimos enseñando que la fe verdadera es la que no duda. Pero quizá el verdadero progreso moral comenzó el día en que alguien se atrevió a dudar. El día en que alguien dijo no a una autoridad injusta. El día en que alguien puso la vida por encima del mandato. Ese alguien no fue Abraham. Y tal vez ahí esté la paradoja final: veneramos a Abraham como origen, pero el mundo que decimos querer construir, más justo, más humano, más consciente, solo es posible alejándonos del tipo de fe que él representa. No porque Abraham fuera malvado, sino porque fue obediente cuando debía haber sido crítico. La historia termina alabándolo. Pero la reflexión no debería terminar ahí. Porque cada generación tiene que decidir si sigue levantando el cuchillo. O si, por fin, lo deja caer. La historia de Abraham suele contarse como una victoria. Como el día en que la fe venció a la duda. Pero el verdadero clímax no es cuando el cuchillo se detiene. Es cuando se levanta. Ahí no hay milagro. Hay algo mucho más inquietante. En ese instante, Abraham no es un héroe. Es un espejo. Un espejo que nos muestra hasta dónde puede llegar un ser humano cuando cree que una idea vale más que una vida. No importa que Isaac sobreviva. La línea ya fue cruzada. Porque una fe que exige silencio frente a lo absurdo no es profunda, es peligrosa. Una obediencia que se presenta como virtud no eleva al ser humano, lo apaga. Y una moral que depende de órdenes invisibles deja de ser moral y se convierte en amenaza. Abraham no nos enseña cómo amar a Dios. Nos enseña qué ocurre cuando dejamos de cuestionar. Por eso esta historia sigue siendo tan poderosa. No porque sea intocable, sino porque funciona. Funciona para callar la duda. Funciona para justificar sacrificios. Funciona para convencer a millones de que pensar es un riesgo, y obedecer, una salvación. Pero tal vez el verdadero acto de fe, hoy, no sea obedecer como Abraham. Tal vez sea atreverse a no hacerlo. Atreverse a pensar. Atreverse a dudar. Atreverse a decir que ninguna voz, ningún libro y ninguna promesa están por encima de la vida humana. Porque el día que bajamos el cuchillo, no traicionamos a Dios. Traicionamos al miedo. Y si algo define a este espacio, es eso. Aquí no adoramos certezas heredadas. No repetimos dogmas cómodos. Y no levantamos altares donde debería haber preguntas. Esto es el club del escepticismo. Un lugar para pensar sin permiso. Para dudar sin culpa. Y para mirar de frente las historias que nos enseñaron a no cuestionar. Si esta reflexión te incomodó, perfecto. Si te hizo pensar, mejor. Y si te dejó con más preguntas que respuestas, entonces ya eres parte del club. Nos vemos en el próximo capítulo. Aquí, donde ninguna fe está a salvo de la razón.